Ahí estamos grabando. Comenzamos la grabación. Chicos, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a retomar la clase. Nos quedamos la clase anterior trabajando con base de datos, así que ese es nuestro punto de partida. ¿Sí? La vez anterior instalamos nuestro motor de base de datos, instalamos el cliente de base de datos, definimos lo que es una base de datos, una entidad, dato, creamos nuestra tabla también. Y ahí nos quedamos. ¿Sí? Habíamos creado la tabla personas con una serie de campos, le definimos sus atributos y hasta ahí llegamos. Creo que llegamos a generar un registro y explicamos los conceptos de constraint, de primary key, de clave única, de not null y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, ¿alguno se quedó con alguna duda, algo que quieran consultar antes de arrancar? Bueno, a ver, ¿cómo nosotros nos manejamos en bases de datos? ¿Qué usamos para poder hacer lo que se llaman las consultas? Es acá donde vamos a meternos con lo que se llama SQL. ¿Sí? Hasta ahora nosotros vimos cosas como HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Estos, salvo estos dos, podemos decir que el lenguaje JavaScript, después vimos CSS y HTML. SQL, podemos decir que es el lenguaje, ¿no?, de base de datos, que significa básicamente Structure o Structured Query Language, o lenguaje de consulta estructurado. Eso es SQL. ¿Y para qué me sirve? Viene la gran pregunta. Vieron que nosotros estamos trabajando con una interfaz gráfica acá, que es Heidi. Estamos llegando a la tabla de personas por medio de una parte visual. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo una interfaz gráfica? Tengo que ir a hacer consultas a través de un shell, por ejemplo, o de algún tipo de cliente que no tenga interfaz gráfica. Ahí es donde entra SQL. ¿Qué puedo hacer yo con SQL? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? Básicamente, consultas. Creo que en la mayor parte de su vida se van a pasar haciendo consultas. ¿Qué son las consultas? Bueno, la realidad es que si yo miro la base de datos de personas y digo, bueno, ahora tengo un solo registro, pero quiero traer aquellos apellidos Pérez, ¿cómo le digo? No tengo una forma hoy por hoy. O quiero traer la persona que tenga el email tanto. ¿Sí? O, no sé, quiero actualizar el nombre de el ID 1 porque no era José, era Martín. O, no sé, si tengo más datos, supónganse que inserto un registro nuevo, que es el email 2, y el nombre es, no sé, le puse Martín. Y digo, no, este registro no, hay que eliminarlo. Con SQL puedo hacer, digamos, diferentes tipos de consultas de creación de datos, van a ser los famosos insert, de actualización, van a ser update, y bueno, podemos tomar como una actualización o aparte, ¿sí?, como eliminar datos, usamos el delete, y después las consultas o famosas queries, que le llamamos la jerga, que todas son queries en realidad, pero consultas de selección, que son famosos select. ¿Está? Esta es un poquito la idea de para qué sirve el lenguaje SQL. Bueno, no me voy a meter en el trasfondo ni demás, que esto es teoría de conjuntos, pero básicamente si vieron en la secundaria teoría de conjuntos, por ahí esto es más sencillo. ¿Bien? Entonces, vamos a tirar nuestra primer super consulta. ¿Sí? Yo quiero obtener todos los registros que existen dentro de la tabla de personas. Todos los registros que serían iguales para las personas, ¿no? Para las personas. Romina, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que fueron llegando. Quiero obtener todos los registros, o sea, las personas, de la tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que alguien tiene que saber hacer una consulta,
famoso select asterisco, estamos hablando de que sea capaz de hacer esto. Entonces, siempre los que entrevistamos personas decimos, ¿qué sabes hacer de base de datos? ¿No? Mínimo tenés que saber hacer un select asterisco, es la típica. ¿Qué es un select asterisco? Es, dame todos los registros. Y acá fíjense que aparece select, como les decía. Todos, ahora vamos a ver qué es ese todos más detallado. Y van a ver que yo voy a empezar a usar palabritas y se las voy a ir explicando. ¿Sí? No voy a hacer, bueno, la estructura es así, con los corchetes y las opciones. No, bueno, vamos a ir metiendo ahí las palabras a medida que necesitamos. Entonces le digo, dame todos, ¿sí? Dame todo de, y no pongo table, o sea, directamente le digo, dame todo de persona. Persona. Punto y coma. O no, depende. Entonces, esto es un select asterisco. ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo invoco? Está. No es una función, pero ¿cómo ejecuto esta línea que está acá? Selecciono todo. Botón derecho. Ejecutar selección. Y ahí, ¿qué pasó? No existe la tabla. Claro, personas parece que no existe en la 24100. ¿Vieron eso que aparece? Es un mensajito de error al estilo JavaScript, cuando hay un definite, o cuando hay un null, o cuando hay algo así medio extraño. Bueno, dice que la tabla tanto no existe. Bueno, esto es un error que lo van a... Espero que no, pero puede aparecer. Select asterisco from. Vamos a ponerle 24100 punto persona. A ver si así funciona. Dice, tenés un error en tu sentencia de SQL, verifica el manual. ¿Qué tiene que borrar las comillas? Bien. Todas estas cosas que les muestro son errores que a ustedes les pueden llegar a aparecer después cuando hagan las conexiones contra una base de datos en Java. Nosotros vamos a pasar todo esto después a Java. Entonces voy a tratar de hacer también un paralelismo después para lo que vamos a usar. Fíjense que acá puse base de datos, ¿sí? Y punto tabla. No en todos los motores, pero en algunos les obliga a poner el nombre de la tabla, el de la base adelante, punto el nombre de la tabla. ¿Sí? No en todos los motores, pero en MySQL no es necesario, en teoría. Así que vamos a ver de vuelta. Personas. Un segundito, ¿eh? Ya la seleccioné. Seleccionada. Bien. Vamos de vuelta. Select, asterisco, from. Puede ser que te esté dando el error por lo que tenés escrito arriba que no está comentado como código. O sea, ¿qué puedo hacer? Creación de insert. No, porque le dijo que ejecute lo que tiene seleccionado. No se asusten. Me voy a desconectar un segundito. Porque andás a ver si esto me quedó bien hecha la conexión. 24100. Y si le pones el use primero, a esa está por las dudas. Vamos un segundito. Estás haciendo la gran Microsoft, como hace Microsoft para arreglar el auto, apaga el motor y lo prende de vuelta. También, sí. Ahí está. No, show table, está perfecto. Estamos bien. Limpiar. Le asterisco from personas. Database select. Ok, vamos de vuelta. Ahí seleccioné. Acá está el use. El que preguntaba por el use. Ahí aparece. Yo no preguntaba, dije que lo usemos. Ok. Bien. Ahí está el use de la base de datos. De hecho, acá mirá, tenés un tilde verde que te dice cuál estás seleccionando. Pues acá te tira todos los comandos que va tirando. Eso no. Yo quería solamente venir acá y decirle. Este está en modo No rebelde. quiere, bugueadísimo. Select, asterisco, from personas. Ahora que creo otra tabla, porque me está volviendo loco. Esta tabla Pepe. No importa, Si espero que. pone 24100.personas, a ver si funciona. Cambie, Es que deberías.
Ya, sí. Yes. Ahí trajo. Ahí sí Es funciona. el bugueado personas. Para que voy a eliminar la tabla Pepe, ustedes no hagan todo lo que estoy haciendo. Lo voy a renombrar a la tabla. A ver si. Ahora que sí trajo. ¿A qué? Personas. Está re loca. No, perdón. Voy a crear otra tabla. La voy a editar. Cambiarle el. Sí. Sí, le voy a poner a esto, en vez de 2400, le voy a poner codo a codo. Porque no le gusta el número delante de la tabla, de la base de datos. Digamos. A ver. Tabla, chao. Crear nuevo. Voy a hacer lo mismo que hice antes, pero con otro nombre. ¿Sí? Voy a llamar a esto, no sé, clientes. Clientes, le pongo un ID así súper rápido. Una excusa para repasar, casi sin querer. Hacemos que esto sea primary key. Esto era el nombre. Nombre, apellido, mail y no me acuerdo qué más. Apellido, email. Imagen. Gracias, imagen. Bien. Esto era un varchar. Sí. Esto era un varchar también. Todos eran virtual. Menos la imagen que era. También era un varchar. Esta es booleable. Y bueno, las dejo a esta en 256, creo que ¿sí? Y dijimos que esta era una unique, una clave única, y creo que sin default, ¿no? Era sin valor predeterminado, sin valor predeterminado, sin valor. Y not null el mail, creo que era. ¿Vale? Listo. Ninguno admite nulos, solo la imagen. Ahí está, sí. Pegado si ahora me deja. Bueno, ese es un select asterisco. No sé por qué con personas no, lo voy a eliminar. Bien, Perdón, profesor, disculpe que lo interrumpa. ¿A dónde le dio para estar allí en ese workbench donde está ahorita? Acá. En el área de trabajo. Acá, ¿viste que hay un papelito con un signo blanco y verde? Ahí. Ajá. Voy a llevar todo esto para acá, como para seguir la explicación de Gracias. qué vamos. De nada. Bueno, select asteriscos fueron clientes. Ya vimos que funciona. Pueden hacer control F9, este lado, ¿sí? Control F9, manteniendo así acá, y ejecutan esa consulta. Bien. Si no hay datos, yo tengo una forma de hacer acá. ¿Sí? Creación de datos. Entonces, como no hay datos, vamos a poner acá. Como no hay datos, voy a crear datos. No hay registro o datos. Entonces, inserto. ¿Cómo inserto? Insert. Más o menos, el nombre me va guiando, ¿no? Insert. Pero acá la estructura es un poco diferente. Es insert into. ¿Dónde? En la tabla cliente. La tabla cliente. Exactamente. Clientes. Y acá viene lo siguiente. Yo tengo que poner paréntesis cuando voy a insertar datos. Y tengo que poner el orden de las columnas que quiero insertar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé cuáles son las columnas? Lo tengo acá. ID, nombre, apellido, email, imagen. ¿Cómo lo sé? Porque previamente tiré un select. ¿Me siguen? Ahora, si yo no hubiese ejecutado un select, puedo hacer lo siguiente. Describe, ¿sí? Describe, clientes. Control F9. Y ahí me dice, no solamente cómo se llama el campo, el tipo, y se admiten o nulos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Teniendo eso en mente, que puedo usar tanto un select primero, pasa que esto no es, digamos, esto no está bueno si yo tengo 100.000 registros. 8.000 millones, claro. Claro, o sea, el motor está optimizado para traer generalmente los primeros 1000, buenísimo, pero nunca hagan esto para saber cuáles son los campos, chicos. Tírense un describe sobre la tabla, ¿sí? Y así van a saber cuál es el campo y bueno, y el tipo de dato correcto. ¿Está? Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a hacer un insert dentro de clientes. ¿Con qué campos? ¿Hace falta que ponga el identificador si sabemos que es un autoincremental numérico?
No. No. Entonces vamos con el siguiente campo que es nombre. ¿Sí? Se pone así. Coma. ¿Cuál es el siguiente campo? Apellido, ¿Cuál es el email, siguiente? Email. imagen. Imagen. Muy bien. Eso es a nivel de los campos. Ahora vienen los valores. Los valores. ¿Ok? ¿Qué value le vamos a poner al primer campo? Esto es así, es en orden, ¿eh? Acá, acá, coma, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ese es el orden en cual tienen que poner los datos. Va a sentar a nuestra amiga Mariela. Ahí está. ¿Qué más? Apellido. Taldo. Coma. Email, I have any idea, así que vamos a mandar fruta. mariela@unlam.edu.ar, coma. Imagen, no tiene. Null. ¿Se puede poner null? Vamos a poner null. Es mayúscula, ¿ok? Esto es crear un registro. Ahora, podemos formatear los datos así, ¿no? Ponemos así, podemos hacer así, perdón. Ahí como para acomodar los datos si quieren. La verdad, acá no es que haya una... Hay una estructura así para seguir, pero en general, a lo sumo, separarlo así, ¿no? Insert, un into, o quizás se pueden ir juntos. Yo prefiero, como le dije antes, ¿no? Que cada línea tenga lo suyo. Así que El ahí vamos. toque. Seleccionamos, control F9. Parece que no hizo nada, pero si se fijan acá abajo dice filas afectadas 1. ¿Sí? Hizo el insert into, ¿sí? O sea, para obtener datos ya vimos que en la primera ejecución había 0. Si yo ahora vuelvo a consultar, ¿sí? O consulto de vuelta nuevamente con un select asterisco from clientes, Where. no, sin where, por ahora, me dice hay un registro, ¿sí? O sea, no, me lo muestra físicamente. Entonces, si quiero insertar más datos, puedo copiarme esto e inserto más registros. Vamos a poner alguien más. Ver, vamos a agregarlo a ¿Hace Juan. falta hacer commit, profe, o no? En este caso tiene el autocommit en true, el motor. Ah, Bueno, vamos a insertar otro dato. Juan, y no sé el apellido, pero vamos a mandarle un Juan López. Voy a poner acá. Por error, voy a dejar el mismo email que el de Mariela. ¿Qué creen que va a pasar? lo inserta. Ajá. Va a tirar un error. Es unique. Claro. Claro, recuerden que es una constraint, ¿no? Es una clave única. Si bien no es la primary key, no puedo. Me dice, no, amigo, no puedes. Duplicated entry. mariela@unlam.edu.ar. No va. Ahora, ¿se insertó el registro? No. ¿Intentó insertar el siguiente ID? Sí, pero se pierde ese ID y ahora voy a intentar con el siguiente. Fíjense, voy a consultar cuántos clientes hay. Sigue habiendo uno. Se supone que el siguiente iba a ser el 2. El 2 se perdió porque al intentar insertar incrementó, no pudo. Ahora vamos con el tercero. Así que le voy a cambiar acá y le voy a poner juan@unlam.edu.ar. Ejecuto nuevamente. Parece que no hizo nada, pero sí hizo. Vuelvo a consultar y vamos con el tercero. ¿Ok? ¿Se entiende la dinámica? ¿Hasta ahora? Sí. Sí, sí. Bien, aquellos que nunca vieron base de datos, ¿lo vamos llevando bien? Sí, profe. Genial. ¿Qué pasa si yo le agrego el ID a esto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Puedo insertar el ID 2? Si me copio esto y vengo y le pongo acá ID y acá le pongo el 2. ¿Qué creen que va a pasar? Va a haber error. No va a dejar. ¿Qué más? Opinemos, ¿sabes? ¿Qué opinan? ¿Quién más? También otra voz. Y no, para mí no, tampoco. ¿Ari? ¿Va a insertar o no? Así tal como está, no creo que inserte de vuelta. Ya, Para mí te inserta, pero te pone el valor correspondiente que le asigne SQL por detrás.
O sea, tenés que eliminar ese ID que estás usando. En realidad, primero no voy a insertar por esto. No importa lo que haga. O sea, no puedo, porque está Ok. Juan ahí. Así que, primer No. trick, ahí sacamos. Bien. Ahora, el email este no existe. Estoy tratando de insertar un ID y estoy poniéndole un 2 que tampoco existe. ¿Cuál es el problema ahí? Ninguno. Va a insertar. Porque al yo no ponerle el identificador previamente, el motor le intenta poner uno. Al yo especificarle el ID, poner el campo en el insert, el chavo me dice, este sabe lo que está haciendo, me está poniendo el ID y me pone un valor. O sea, se supone que sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, consulto y listo. Tenemos un ID. No hay problema con eso. Porque el motor no me dice, mirá que yo el 2 lo tengo guardado y no lo puedes usar. El chabón saltó y siguió caminando. ¿Sí? Sigue avanzando en la secuencia. ¿Ah? Bueno, sigamos. Ustedes van creando sus registros también, van probando, están dándole ahí control F9 a los registros. ¿Da algún error o algo? ¿Quieren preguntar o seguimos caminando? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué sirve SQL? Volvamos un pasito para atrás. Ya sabemos que podemos crear datos, que podemos consultar. Ahora, este select tiene... ¿Qué pasaría si yo tengo, como dijeron por ahí, 100 registros? Bueno, ahora tenemos 3. Supongamos que vengo y no sé cuántos registros hay. Yo no creé la base de datos. ¿Sí? Simplemente me dice, mira, la tabla es clientes. Entonces yo digo, a ver, vamos a hacer un describe. Clientes. Obviamente me tienen que poder dar un acceso y demás, ¿no? Yo puedo llegar a entrar y ver. Me van a decir, mira, acá guardan los clientes desde el año tal, tiene una fecha, no sé. Acá no hay fechas, pero podrían tenerlo. Sí, vamos a ver. Traeme todos los clientes. Bien. Hacer esto es medio peligroso. Porque, como dijeron antes, puede haber muchos datos. Es más, hacer esto es peligroso porque pueden tener muchos campos. Créanme que hay tablas que no están normalizadas y tienen demasiados campos. Entonces, si vamos a traer los clientes, pero que tengan tal cosa, ¿no? Que los ID o que el ID sea igual a 1. El primero de todos para analizar. Entonces ya con esto estamos filtrando de todos estos que están acá, solamente que traiga este. Seleccionamos, filtramos. Entonces viene uno solo. Ya podemos filtrar la consulta. ¿Con qué? Con where. Y fíjense una cosa, el where, en principio lo aplicamos sobre las columnas. Donde el ID sea 1, donde el nombre sea tal cosa o contenga tal cosa, o donde el email sea igual a tal cosa. ¿Sí? ¿Qué más podemos llegar a ver? ¿Qué pasaría si yo quiero, en vez de todos los campos, quiero algunos campos? ¿Cuáles? Los que necesito. Supongamos que quiero el ID y el mail nada más. ¿Cómo lo filtro hasta ahora? No tengo forma todavía. Entonces, para lograr eso, digo, bueno, tráeme select el ID y el email. Nada más. ¿Desde dónde? Desde clientes. Siempre es la tabla. Si no hay una tabla, no tengo forma de hacer una consulta. ¿Ok? Bueno, en realidad sí. Pero no, por ahora. Select ID, email, from clientes. Where ID igual a 1. Bien, consultamos y me dice, mira, el ID 1 es de Mariela. Buenísimo. Acá yo puedo usar otros operadores, ¿sí? Operadores relacionales. Sí, acá está, este es el de igualdad, pero podría ser los ID mayor a 1. ¿Cuáles va a traer? Todos menos el primero. Trae el 2 y el 3. ¿Ok? ¿Puedo traer los menores a 1? ¿Qué creen que me va a dar esto? No le trae nada.
porque no hay registros menores a 1. Está vacío. ¿No? Y si quisiera traer que el ID sea mayor que 1 y el ID menor a 3. ¿Se puede o no se puede? Sí, trae el 2. Exactamente. Entonces, seleccionamos, ejecutamos. Me trae el 2. Exactamente. Ahora, esto, no digo que esté mal, el lenguaje te lo permite hacer y está bien, pero podemos ver que después hay otro que lo reemplaza. Es decir, el in. ¿Sí? El in, en realidad no es que lo reemplaza, a este específicamente no lo reemplaza. Pero el in me permite ponerle valores. Yo, por ejemplo, quiero tráeme de una orden. ¿Sí? Imagínense que estamos en otra tabla y le digo, quiero ver todas las órdenes que están en estado pendientes y en proceso de facturación. ¿Sí? Ahí quizás no puedo usar un mayor o un menor igual, sino que quiero un valor específico que esté dentro de un atributo. ¿Se entiende? Lo vamos a ver acá. Vamos a hacer una consulta. From. Y ahí usted me tiene que decir cuál es el error. ¿Cuál es el error en esta primera línea? Falta el asterisco. Exactamente. Faltan los campos acá. O el asterisco o algún campo. Y el asterisco. From cliente. Where ID in. Acá por ahí no tiene mucho sentido, pero podría decir, no sé, apellido. Que el apellido esté en una lista de. Creo que puse así, ¿no? Tal. Y pongamos así. Ahí tenemos 2 clientes donde queremos que la lista de apellidos esté en estas 2. ¿Se entiende, no? Hasta acá. Ejecutamos esto. ¿Y qué se supone que va a venir acá? En teoría, hay 2 López, Juan López, y un Montaldo, tomando en cuenta estos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si acá lo pongo, por ejemplo, así, en mayúscula? En este caso, MySQL es bastante permisivo, no es intensity, pero en otros lenguajes no están así. Ahora que no podrían hacer esto, por ejemplo, no les funcionaría. ¿Qué pasa si el lenguaje no me deja hacer esto? Porque acá López en mayúscula o López en minúscula le da lo mismo al lenguaje, a MySQL. Lo que se puede hacer es agregarle una serie de funciones como el toUpperCase a los strings de JavaScript, ¿se acuerdan? ¿No? Acá los strings se pueden hacer mayúscula o minúscula. Bueno, acá lo mismo. Esta es la función upper. En este caso, ¿qué es lo que haría? Por lógica, a ver, ¿qué creen que hace sobre esto? Mayúscula a los apellidos. Antes, exactamente, antes de meterlo acá adentro, cuando evalúa el registro, se fija si el convertido a mayúscula ese valor coincide con lo que está dentro de la lista. Bien. ¿Vamos bien, chicos? Son cosas cortitas, concisas. Pero también puedo aplicar el upper en una consulta común y corriente. Ven que acá los nombres están todos en minúscula. Yo podría decir, bueno, quiero que en mi consulta me traigan todos los campos en mayúscula. ¿Cómo hago eso? Bueno, como hicimos arriba, ¿no? Acá hemos consultado el ID y el email. Voy a hacer lo mismo. Select. ID, nombre, pero el nombre como upper. Entonces eso es lo que me va a permitir que los nombres vengan como upper. ¿No? Así de simple. Es más, puedo hacer cosas como esta, pero no tiene sentido, ¿no? Multiplico el ID por 2.
puedo aplicar operaciones matemáticas sobre el valor de la columna también. Pero no tiene mucho sentido en este caso. Bueno. Entonces, volviendo un poquito para el origen, donde estábamos trabajando. Consulta, select, filtros. Vamos a decir que acá estuvimos trabajando el where, ¿no? Para filtrar. Y también acá vimos la sentencia in y los operadores relacionales. Bien. Vamos a hacer insert, ya está. Y bueno, vamos a hacer un pequeño update así sencillito. Supónganse que me traigo todos los datos. Ahí. Resulta que no era Juan López. Era otra persona. O era Juan, no sé, Boucher. Vamos a usar el apellido de Ronel. Era Juan Boucher. No actualizo este campo con las herramientas que tengo hasta ahora. ¿Puedo? Bueno, update. Sí. A ver cómo sería la consulta. Update from. Update, nombre de la tabla. Bien. Exacto. Update. Nombre de la tabla. Ah, ok. Sin el from, profe. En el front. Set. Bien. Set para setear. Así, grábense eso, el set de setear. O sea, cuando actualizo, seteo. Para El campo. el campo. Nombre. Apellido. Igual al valor. ¿Sí? Acá. ¿Qué valor? Dijimos que el apellido es. ¿Sí? No, perdón. Ahí está, ¿no? Sí. Ok. ¿Y Entonces ¿Qué tiene pasa, que. qué pasa si hago esto? A ver, pensemos un ratito. Ahí. Quiero esta consulta de producción. Actualiza todo. Actualizo todos los Hay que registros. poner el where. Exactamente. Entonces acá, quédense con esto en la cabeza. Antes de escribir un delete o un De hecho, update, ¿sí? Primero escribo ¿dónde? where. ¿Qué quiere decir? Yo voy a arrancar así. Where id igual 2. Ahí arranco. ¿Sí? Entonces, update. ¿Qué cosa? De vuelta. Clientes. Hay otra forma que ahora también lo vamos a ver. Cliente. Set. Apellido igual. Ahí. Ahora sí. Esa es una forma. La otra es decir, pará, ¿qué voy a actualizar? Bueno, entonces primero consulta a ver qué voy a actualizar, ¿no? Pasa que acá la única condición que tengo es que yo quiero modificar a Juan. O tengo el ID de Juan o tengo el email de Juan, porque es lo único que el cual me permite identificarlo como registro distinto a todos los que tengo. ¿Entiendes? Entonces, o pongo el email o pongo el ID. ¿Qué conozco del dato? Depende de qué datos me disponibilice. El ID, ese que conozco es el 2. Digo, a ver, ¿quién es este? Ah, este es Juan. Ok. Entonces voy y escribo mi consulta para actualizar. ¿Ah? Bueno. Ejecuto. Dice que parece que no pasó nada, pero sí. Y ahora vuelvo a consultar. Juan Boucher con su Juan B2 arroba. Entonces, ¿cómo quedan todos los registros? Bueno, vuelvo a ejecutar un select asterisco para ver cómo quedaron los datos. Y tengo a Mariela o tengo a Montaldo Boucher López. Ahí están los registros. Profe, consulta. Sí. Updatea si pone update, paréntesis, select from.
En el de arriba. En ese. Pone update primero. ¿Acá? Asterisco. No, el de arriba, donde dice select from, ahí. Antes del select pone update, ¿Esto? pone en paréntesis, entre paréntesis eso, ese select. ¿Qué estaría actualizando acá? O sea, si usted quiere seleccionar ese registro, ¿no? Como para más seguridad. No funciona Es así. que el select ¿Le no, tira error? no es Acá inseguro. no, el select Claro. no, el select es de consulta, no afecta No a va los más. datos. Los únicos que afectan datos son el update y el delete. Nada Ah, más. ok. Bien. ¿Sí? Ahora, sí es cierto que vos podés usar un select en una condición para traer datos, pero de vuelta, a los que no tienen experiencia previa con ese código, estoy tratando de armar el caminito de hormiga, ¿no? Sencillo para no marear a nadie, así que después podemos ver esos casos especiales. Bueno, a ver, ya creamos, ya actualizamos, ya consultamos, ya filtramos. Ahora tenemos que eliminar, ¿no? Entonces, antes de escribir un delete o un update, escribo el where, ¿no? Entonces acá, mismo escenario. ¿A quién quiero eliminar ahora? Quiero eliminar a los @unlam. Bueno, ¿me van a quedar registros en este caso? Bueno, pero no solo tan complicado, vamos a hacer, quiero eliminar a los... Bien. ¿Cómo elimino los registros? Consulta. Quiero sacar a estos. Bueno, así como está el update, así como está el select, así como está... Así también está el delete. Delete. Y acá sí va el from, a diferencia del update, que no lleva el from. Delete from. Clientes. Y ya está, lo tiro así, ¿no? Where, si querés ser echado. Pero vieron que acá yo no arranqué. Acá me tienen que decir, no, pero primero con el where, primero hacer el select, a ver a quién vas a eliminar. ¿Sí? Parece una pavada, pero tengan cuidado. Apellido, igual. Ahora sí quiero hacer un delete from. Por eso los motores, algunos tienen lo que se llama autocommit en false. Básicamente es, yo tiro la consulta, pero no impacta en el motor. ¿Sí? Es un poco más lento, porque claro, queda un estado intermedio. Y después cuando hago commit, ahí sí lo puedo ejecutar. ¿Sí? De hecho, Te si puede ustedes... salvar la vida hacer eso, o sea, un minuto de trabajo. O guardate el update. ¿Hacés El backup? backup fue. Sí. Sí, eso seguro, pero si ustedes están desarrollando tienen que tener esa precaución. Generalmente van a tener una base de desarrollo, a ver. Si te dan permiso en producción y haces esto, y lo más probable es que te llegue la carta de despido, sí, no pasa nada, pero... Puede pasar. no sé si tanto, pero depende de qué tan grave sea. A ver, delete cliente, where apellido igual a López. Ahí está. Eliminó una fila afectada. Y si vuelvo a consultar, chao. Ve que había dos con este apellido, ¿no? Sí había dos, ¿o no? No, tiré la consulta equivocada, tiré esta, que me daba leído dos nada más. Bueno, había tirado esta consulta, la que me daba el ID 2, entonces solamente venía este. Pero yo quiero todos los ahora. Entonces selecciono select asterisco. Bueno. Esto que acabamos de hacer acá, así algo tan simple, permite que ustedes mínimamente puedan hacer un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Create. ¿Qué más? Read. Update. Y delete. Delete. Me parece una pavada, ¿no? Pero ustedes puedan integrar todo. Frontend, backend, base de datos en un CRUD. Es básicamente la piedra angular después de todo lo que van a construir ustedes más adelante. Así. Así. Esto es sencillo, ¿no? Tenemos una tabla. ¿Qué pasa si tengo más tablas? Ahí se empieza a complicar la cosa, ¿no? Imagínense que nuestros clientes
tengan un tipo de cliente. ¿No? ¿Qué harían ustedes? Pondrían, supónganse que tenemos, vamos a suponer, ¿no? Tengo 4 tipos de clientes. ¿Sí? Cliente 1 es el cliente... Ayúdenme, vamos a inventar algo. Cliente base, estoy tirando fruta, ¿eh? Cliente bronce. Cliente coral. Bueno, 3 nada más. Tengo 3 tipos de clientes, ahí está, más fácil. Bronce, plata y gold. Una hemorragia de imaginación me agarró ahí, ¿eh? Bien. ¿Cómo hacemos para indicarle a cada uno de nuestros clientes que pasan a tener tal o cual tipo de cliente si ya creé la base de datos de antemano? Creo otra. Exactamente, creo otra tabla, Ornella, sin miedo, ¿eh? Primero tengo que crear esta tabla porque no existe. Otra respuesta puede haber sido y agregarle a cada uno de estos 1 bronce o 2 plata o 3 gold, ¿no? A nadie se le ocurrió hacer eso. Sean sinceros, no me mientan. Porque esto que estamos haciendo acá es una forma de normalizar los datos, ¿sí? No tiene sentido que yo a mi tabla le ponga acá otra columnita que diga ID de tipo cliente 1 y cuál es su descripción, porque esto implica que yo tengo que tener otra tabla. Entonces, una forma de normalizar es crear una tabla, create table, y ahí aparecemos con otra sentencia, miren, create table. Vamos a crearlo por SQL. ¿Tá? Yo puedo también crear tablas a través de SQL. ¿Cómo se llama esto para los que ya saben? ¿Esto es DDL o esto es DML? Ahora lo explicamos. DML. DML. A ver, busquen así rápido, yo los espero. Busquen DML versus DDL y alguien me tiene que dar la definición. Vamos. Hay otras, ¿no? Pero como nosotros vamos a trabajar con esta, ¿no? ¿La buscan? Bueno, acá dejamos el pendiente. Bueno, quiero crear una tabla. Con SQL puedo crear una tabla. Le pongo el nombre, tipo, _cliente. A ver, acá Juan pasa la respuesta, dice. Muy bien, gracias Juan. Después léanlo. Entonces, ¿esta en dónde caería en base a lo que acabas de poner, Juan? ¿No? En DDL. Bien, Ornella. Un create table cae dentro de esto, ¿sí? Un alter table cae dentro de esto, ¿sí? Un add column cae dentro de esto. Un delete column cae dentro de esto. O sea, todo lo que es afectar modificación de la estructura va a estar acá dentro, ¿sí? Create table tipo cliente. ¿Por qué le pongo tipo cliente? Bueno, un tema de sentido común, ¿no? Si estoy hablando de cliente y quiero saber cuáles son los tipos clientes, o puede ser cliente tipos, ¿sí? Y después acá hay otro debate entre si es cliente, tipos clientes, si es singular, si es en plural, ¿no? Sin meternos demasiado en la parte teórica, vamos a ir nosotros con la parte del plural, ¿sí? O sea, tipos, clientes, etc. Bueno, ¿qué quiero poner acá? Acá va el campo, el tipo de dato, que ID, int, ¿sí? Not null,
Yo les mostré que íbamos definiendo los campos con la parte de la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, ID, Sí. int, not null, auto, incremento, coma. Esto mismo que estoy haciendo acá fue lo que hice antes con la parte gráfica. ¿Qué otra cosa quiero que tenga? Acá dice bronce. Entonces esto sería una descripción, podemos decir. O un tipo. Vamos a ponerle descripción. ¿De qué tipo va a ser? Tipo varchar de, no sé, 20. Va a ser not null. ¿Sí? Not null. ¿Qué más? ¿Puedo repetir la descripción del tipo de cliente? ¿Puedo tener 1 bronce, 2 bronce? Sí. Sí. Como poder podría, ¿no? Y lo vamos a dejar. Lo importante va a ser el ID, en este caso. Y se me ocurre que podemos llegar a tener, no sé, si está habilitado el tipo, porque puedo llegar a tener algún tipo de cliente que se pasa a estar en desuso, ¿no? Para no eliminar ese registro, puedo hacer lo que se llaman después bajas lógicas. Entonces esto lo vamos a usar para una baja lógica. ¿Qué significa una baja lógica en este escenario? Que el registro no se elimina, ¿sí? Sino que se va a cambiar un estado, un valor. Entonces en base al, si es 0, por ejemplo, está, no sé, deshabilitado. Si es 1, está habilitado. Entonces vamos a usar habilitado de tipo, podemos tener un byte, por ejemplo, ¿sí? Default. ¿Puedo usar un valor por defecto? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado la primera tabla que creamos? Le pusimos un valor por defecto y después se lo eliminamos. Yo quiero que por defecto nazcan 1. Que por defecto tenga valor 1. O sea, 1 implica estar habilitado. Bueno, si no me fallan los cálculos, creo que con esta sentencia SQL yo estaría creando una tabla. A ver, me fallaron los cálculos. Dice tienes un error. Bueno, acá no me dice dónde está el error. Coma, coma, coma. Ese es el default. Segundito. Comentario acá. A no le gusta que le ponga un comentario dentro de la sentencia SQL. Aquí lo saco. ¿Será que el bit no El existe? byte. No le gustó. Bueno. Short. Es lo mismo. Un short, usar un int. Bueno, dejo en int, después le ponemos un valor y lo mejoramos. Tiny, si no. También un tiny int. No Creo que tenés es un byte. una primary key. Qué bueno, es verdad. Esperen que lo. Tiny. ¿Cómo puedo decir así? Así, ¿no? Tiny int. Voy a poner tiny esto así. Acá les falta, como bien La dijeron ahí, PK. la PK. ¿Sí? Primary. Okay. Con esto creamos la tabla. ¿Me pegas ese código, porfa? ¿Sí? Creo que entra acá en el chat. ¿No? Sí, creo que sí. Entra. Bueno, apareció o no apareció. Y acá en la parte gráfica no aparece, pero si le damos refresh sobre la tabla, aparece nuestro tipo cliente. Obviamente está vacía. Si miramos los datos, están vacíos. Le tenés que hacer un update. Bueno, ahora más que un array es un insert, porque no existen los datos, ¿no? Si existieran. Ahí sí. Entonces creamos los registros. ¿Cómo creamos los registros? Insert, into. ¿Qué cosa ahora? Tipo La tabla. clientes. ¿No? Poníamos los campos, ¿no? Sí.
¿Qué campos? Descripción. Porque dijimos que ID es un auto incremental y el habilitado por default es en 1. O sea, cuando le ponga la descripción, asume el ID por el motor que se lo asigna y asume el habilitado cuando se inserta porque está puesto un valor por defecto. O sea que no tengo que hacer más que poner la descripción. O, si quiero, pongo el habilitado y ahí soy yo el que controla si ese registro está o no habilitado cuando se construye. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, values o values. Dijimos que este es bronce. Habilitado. Vamos con el siguiente. ¿Lo borré? Lo cortaste, creo. Plata. Y gold. Perfecto. ¿Podría correr todos juntos estos? Tenés el... el default. Sí, se puede. Habilitado, habilitado. Bueno, vamos a poner que el oro está deshabilitado. Ahí. Ejecutamos. Ejecutamos selección. Faltan los puntos y comas, por favor, me parece. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Vamos de vuelta. Maravilloso. Morfé los punto y coma. Y acá también. Pero los había seleccionado y los había ejecutado. Ejecutar la selección. Acá falta punto y coma. Acá también falta punto y coma. Y todos estos. Bien. En teoría, select, asterisco, from. Ya puedo ver qué datos hay dentro del tipo de cliente, ¿no? Hago un select asterisco. Y efectivamente, el bronce habilitado, la plata habilitado y el gold habilitado. ¿No? Ahora, con esto, ¿qué logramos? Tener dos tablas, cliente y tipo cliente, pero no hay relación todavía entre las tablas, ¿no? Es donde vamos a hacer un gráfico así medio simple, pero para explicar un concepto. Nosotros tenemos la tabla cliente, que su ID, perdón, su PK es ID, ¿no? Y tenemos por otro lado la tabla tipos clientes, que su PK es el ID. Ahora, cada vez que yo creo un cliente, no necesariamente necesito crear un tipo de cliente por cómo está ahora la relación. O sea, la existencia de un cliente no implica la existencia de un tipo de cliente. Y al revés tampoco. La existencia de un tipo de cliente en este caso no implica la existencia de un cliente. Si ustedes tuvieran que ver cuál es independiente de estos dos para lo que nosotros queremos armar ahora, ¿cuál sería la entidad dependiente y la entidad independiente? Tipos clientes. Los clientes. A ver, ¿cuál es la independiente? Tipos clientes. Exactamente. Ahora, lo que estamos tratando de armar hoy, esta es la entidad independiente. Y la que es dependiente va a ser cliente. Clientes. Bien. Entonces, hay alguien que depende de otro. O sea, este depende de este. Ahora, ¿cómo voy a relacionarlos? ¿Cómo los relaciono? Pregunto. ¿Los voy a relacionar por descripción de cliente? Perdón, los voy a relacionar por la descripción, por el ID, por el habilitado. ¿Con cuál de los campos creen ustedes que tiene sentido hacer una relación con esta tabla? Por el ID. Esto es sentido común, ¿no?
el ID es el que me va a determinar cuál es el registro primario de acá. Entonces, acá tengo el ID. Bien. Ahora, ¿qué me falta acá para poder decirle a clientes que va a estar relacionado con tipo de cliente? Por eso yo decía el update, o sea, me había adelantado a esa parte. Está bien. Va a haber que hacer un update, pero no todavía. Eso después. ¿Qué le falta a esta entidad para poder crear una relación de acá con esta? Hay que decirle que tiene una llave extranjera. Exactamente. Ahora vamos a ir a eso. Miren, si ustedes miran los campos, vamos a lo gráfico. Si yo miro esto, imagen, email, apellido, y como para nuestro escenario el cliente solo puede ser de un solo tipo de cliente, digo, ¿cómo sé que Mariela Montaldo es de tipo cliente Gold? Con los datos que tengo acá. Falta una No columna. sabemos. Me falta No una sabemos. columna, exactamente. Me falta crear una columna. ID tipo cliente. Le voy a relacionar el ID. Exactamente. Vamos a decir que acá va a estar el tipos clientes ID. ¿Sí? Generalmente, nombre de la tabla, nombre del campo al cual hacemos referencia. ¿Está? Listo. De esa manera, por ahora, puedo llegar a decir que voy a generar una relación de 1 a 1. ¿Se entiende? ¿Por qué de 1 a 1? ¿Cuántos? O sea, el cliente 1 va a ser de tipo 1. El cliente 1 no puede ser de tipo 1 y tipo 2 a la vez. ¿Lo ven? O es este, o es este. Uno de los dos, o solo uno, o solo el otro, pero no los dos a la vez. ¿Ves? Cuando un cliente solo puede asumir un tipo de cliente, podemos decir que estamos hablando de una relación de 1 a 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Simple, sencillo, intuitivo, se complica mucho. Levanten la mano. ¿Sí? Siempre estamos a tiempo de preguntar. Pero creo que estamos yendo despacito, ¿no? No sé si alguien se perdió. Bueno. Podemos entonces, vamos a agregar eso. Agregamos. Una columna. Exactamente. Vamos a poner así, una columna en un campo. Columna en clientes. Que va a ser alter table. Miren lo que estoy haciendo ahora. Estoy alterando una tabla. Clientes. Bien. Add. ¿Qué es esto o esto? Add column. Me da ansiedad. Add column. El nombre del campo. Dijimos que era tabla. Tipos. Clientes. Clientes. ID. ID. Varchar o qué va a ser. No. Tiene que ser un Tiene. entero. Sí. Not null. Y acá. ¿Qué valor por defecto le ponemos? Porque si es un not null no lo puedo crear vacío. ¿Era el 1 o no? Default 1. ¿Para qué? Para que nazca Bronce. bronce. ¿Sí? Bueno, esta es la primera sentencia. Agregamos la columna. Así nomás. ¿Sí? Pumba. ¿Se alteró la tabla? Parece que sí. ¿Cómo sé si se alteró realmente? Díganme ustedes. Verificamos. Escribo clientes. Maravilloso. Ahí está. Pero esto en sí son dos tablas que están sueltas, que hay una que tiene una relación, pero no hay lo que se llama todavía una integridad referencial entre las dos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo crear un cliente, el cliente 10, con un tipo de cliente 11. Pregunto, ¿esto existe acá? No. Y no, acá tenemos el 1, el 2 y el 3 nada más.
Entonces, ¿cómo restringo a que la persona que ponga una ID acá solamente pueda poner alguno de estos valores? Ahí es donde entra lo que dijo el compañero. Vamos a meter una clave extranjera, o clave foránea, o FK, foreign key. ¿Qué significa una foreign key? Justamente eso. Primero, el objetivo de una foreign key es lograr una integridad referencial, que yo no pueda meter basura entre las tablas. ¿Sí? Que si yo sé que hay valores que están restringidos por otra tabla, solo pueda poner los valores acotados en esa tabla. ¿Bien? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a nuestra base. Y vamos a crear la constraint, porque la foreign key es una constraint. O vamos a crear una constraint, una foreign key. Okay, que en la jerga FK. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se crea esta foreign key? Alter table, ¿sí? Add constraint, ¿sí? Foreign key. ¿Estamos bien? No. ¿No? O sea, no sé, no, yo creo que no, pero yo trabajo con SQL, no con esto, pero Esto es no SQL. no le dijiste de dónde, nada. El nombre de la tabla. Bien, bien, muy bien. ¿A quién se lo voy a agregar? Tabla cliente. Ahí va. Recuerden esto. Traten de hacer esto, ¿no? Pasarlo. Bueno, acá. Add. Ya agregamos en la constraint. Acá. ¿Cuál? Perdón, escucha ahí. Perdón. Le ponemos el FK, ponele Bien, tipo. acá va el nombre de la FK. ¿Cómo se va a llamar? En general, para armar una foreign key, ponemos tabla origen. ¿Sí? Tabla destino. No siempre se puede porque las FK son muy largas. Algunos los motores tienen restricciones de cantidad de caracteres. ¿Sí? Si no podemos hacer, no sé, CLIE, tipo CLIE, guión bajo, bueno, pero bueno, acá creo que se va a poder. Bien. ID, foreign key. ¿Sobre qué campo vamos a trabajar? O sea, sobre qué campo de clientes voy a poner la restricción. Sobre tipo Tipos. Clientes, tipos ID, ¿era? ¿Cómo se llama el campo? Sí, tipos ID, creo. Tipo clientes ID. ¿Sí? Reference, que va a ser la tabla de referencia. Tipos. Tipos clientes. Clientes. Bien. ID. ¿Y sobre qué campo? Acá. El ID. Sobre ID. ¿Sí? Si no me fallan los cálculos, lo estoy sacando así, ¿eh? La galera a la sentencia completa. A ver si estaba bien. Si no, revisamos la sintaxis, pero es un poco la idea. Modificamos una tabla, como dijimos gráficamente, ¿no? Modificamos la tabla cliente. Le agregamos un campo y el concepto es que se pueda poner acá solo valores que realmente existan acá. No 2 o 3. Y eso lo logramos con esa pequeña sentencia que estamos armando ahí, esa SQL, para alterar esa tabla. Estoy seguro que esté bien escrito, pero seguramente algo me faltaba. ¿Eh? Vámonos. A ver, sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Ahí en la sentencia, Sí. no acepta clientes.id igual tipo de clientes.id. Estoy pensando. Y si no, miren. Está bueno esto. Ahí, Carlos, creo que Decime, María. creo que es porque pusiste el nombre de la constraint después de foreign key.
creo que va add constraint, nombre de la constraint, después foreign El key. tipo, ¿no? Claro, Bien, menos mal que tenemos acá. creo que es así. Vamos a ver. Bien, add constraint. El nombre, el tipo, sobre la tabla. La referencia. ¿Ve? Ahí está. A ver. Tampoco. Bueno, miren. No nos vamos a complicar. ¿Saben cómo se agrega gráficamente? Porque no quiero ir a revisar los comandos. No quiero abrir Google. Tampoco el PDF. Quiero que también tengan alternativas. Yo puedo hacerlo gráficamente. Y después acá van a ver la consulta. Lo importante es el concepto y después la sintaxis uno siempre lo busca. A ver, voy al dato, ¿no? A la tabla. ¿Sí? La tabla. ¿Cómo agrego una constraint? Agrego... Epa, ¿por qué no veo el campo? Cliente. Cliente. Ah, acá está. Acá dice llave foránea. ¿Ven? Llave foránea. Agregar. Ahí le pone el nombre. ¿Ven? El interés también. Le dejo FK así como está. Vamos con la columna. ¿Qué columna voy a tomar de esta tabla para crear la constraint? Tipo cliente ID. Exactamente. ¿Y cuál es mi tabla de referencia? Tipo clientes. ¿Y cuál es la columna en esa tabla que voy a llegar de referencia? Es el ID. Es lo que estaba costándoles acá. Exactamente lo mismo. Y ahora cuando guarde, fíjense lo que va a pasar. Quiero cotejar a ver qué es lo que hago mal. A ver. Y acá aparece, miren. Alter table clientes. Lo voy a copiar completo. Faltaban los paréntesis. A ver, lo voy a poner al lado de lo que estaba creando yo. Voy a sacar esto, ¿no? Ahí. Ahí. El nombre, ¿no? Que le puso. Foreign key. Faltaban los paréntesis. Acá está. Y bueno, esto se lo voy a quitar. Después lo voy a recrear. Sacamos las comillas. Que si lo corres de vuelta con las comillas así, no funciona. References. Ahí está en plural. Bueno, casi le pegamos a la consulta de memoria. Puedo crear una constraint y puedo eliminarla. ¿Sí? Eliminar. ¿Cómo elimino una constraint? Ya que tengo la sentencia original, la puedo recrear después. ¿Sí? A ver si se me animan ustedes. Tenemos 5 minutitos. ¿Cómo es un SQL para dropear una constraint? Ahora que entendimos el concepto, si tuvieran que hacer una búsqueda rápida así, drop de una constraint. Vamos. Alter table, clientes, delete constraint. No, drop constraint. Yo Drop. quiero la consulta, que me la pongan acá y es cortita. Ale, vos lo tenés que tener de memoria, dijiste, ¿no? Lo estoy escribiendo en el chat. ¿Cómo se...? Pero es re largo. Clientes. Ahí está. No. Clientes. Pero ejecútenlo en sus máquinas y después me lo pasan para que yo lo corra, así lo ven todo en vivo en directo. Tipo. ID. FK. Una ayuda, arranca con alter. Y con table. Y con drop. Ahí. No sé, no veo nada todavía. En el chat. ¿Y lo ejecutaste? Es que yo no lo quiero eliminar. Pero yo sí. Alter, table, cliente, drop constraint. Ahí tiene toda la pinta, ¿no? ¿Qué dice acá? No. No existe, pero puede que por el nombre no exista. Porque la realidad es que yo lo creé de otra manera. Ojo con eso, ¿eh? No es que está mal la sentencia que pasa. Mirá. Cuando yo corrí la sentencia original, mirá. Esto para que lo vean ahí rapidito. Tenía otro nombre. Se llamaba FK.
Así se llama. Esta es la que yo quiero eliminar realmente. En la que existe hoy es esta. Entonces, este es el nombre correcto. Ahora sí. Al revés. ¿Ven? Lean los errores. No existía la FK, cliente tipo. Ahora sí. Entonces, ahora sí, van a ver de vuelta la tabla. Miren, vamos a... Tipo cliente, acá tiene una llave verde, pero si le damos a actualizar, volvemos a ver la tabla. 2400... Tuki. Bueno, estoy usando una tabla que no debía, la de 24101, no importa. La de cliente, si miran los datos. A ver. Poquita me queda extraña esta, ¿eh? Tendría que haber desaparecido acá también. Pero bueno, ya la restricción en sí ya no existe, miren. Yo puedo agregar entonces datos a clientes con valores que no existan en la otra tabla. Hago un insert, miren. Un insert no, perdón. Ahora sí voy a hacer un update de clientes. Voy a insertar set tipo clientes, que es la columna que tiene los datos. Tipo clientes ID igual a 5 where. Acá nadie me dijo nada. No tendría que haberlo hecho de una, ¿no? Primero el where. ID es igual a 1. Lo ejecuto y fíjense que me dejó ejecutarlo sin problema. O sea, si yo ahora voy a mi tabla de clientes, tengo datos inconsistentes, en teoría. Porque el cliente, no tipo cliente. Si consulto, hay alguien que tiene un dato que no existe en la otra tabla. No existe. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo intento crear de vuelta esa restricción, ¿qué va a pasar? En la tabla A, o sea, clientes, ese campo, el valor de ese campo que quiero referenciar con el otro, que es tipo cliente, ¿qué pasa? No existe el 5. Entonces, si quiero intentar crear la misma foreign key de vuelta, ¿sí? Me dice que no se puede. En ese caso, que tiene que modificar el 5 Y ahí, para poder. exactamente. Nunca vas a poder crear una constraint si es que esto está mal. Si el dato no existe. O creas el 5 en tipo clientes, o vas y actualizas el dato, ¿sí?, en clientes. Entonces actualizo el dato. Entonces ahora me quedan todos con ponerle valores válidos. Y en teoría debiera poder crear de vuelta la constraint, salvo que esté mal de vuelta la sentencia. Me faltan los paréntesis. La S me falta acá. Ahí está. De vuelta, ahí va. Me faltaba referencias. Ahí creé de vuelta, actualicé la tabla cliente, le puse el 5 a este que no existe, ¿sí? Si yo quiero crear ahora, el error tiene que ser otro. ¿Ven? Vamos. Ponemos 1. Actualizo de vuelta e intento crear. Epa. En teoría ahora sí está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dejó? Chan, chan, chan. Constraint. No te faltan los paréntesis después de foreign key. O sea, foreign key, abrís paréntesis, tipo clientes ahí. I think so, yes. A ver. Vamos a copiar de vuelta el dato. Ahora sí, este era lo que quería ver. ¿Ven? Gracias, Mari. Fíjense que dice can't add or update a child row. ¿Ven? O sea, no pudo agregar o modificar una fila, ¿no? Una foreign key constraint fail, dice, ¿no? O sea, falló el intento, una foreign key. Y acá te dice cuál es el nombre. ¿Sí? Esto para que ustedes vean también que cuando hay un error, depende del cliente, ¿no? Es un poco más o menos descriptivo. Pero generalmente este es el error del motor. Así que debería ser el mismo en todos lados, ¿no? En todos los MySQL por lo menos.
¿Cómo lo soluciono? Bueno, hay formas de ver, hacer una consulta y ver qué campos en clientes realmente, o qué clientes en clientes, valga la redundancia, tienen valores que no existen en la otra tabla, pero después lo vemos con más detalle. Por ahora actualizo el cliente, el que sé que está mal, el que el 1 no va. Y ahí se creó la constraint sin problema. Entonces ahora sí, puedo empezar a crear clientes. Y si yo ahora quisiera hacer una creación de un cliente que no tiene un dato, acá, el 5 de vuelta, como ya está puesta la restricción, me dice el mismo error que había antes. ¿Sí? No puedo, ahora sí, empezar a meter basura dentro de esa tabla. Listo. Llegamos hasta acá. ¿Bien? Bueno, como siempre, ¿no? Esto lo van a tener ahí subido, pero bueno, quisiera saber su impresión de la clase de hoy. ¿Qué tal? No, se entiende, se Se entiende. entiende, sí. Sí. Viste, dubitativa. No, me pierdo quizás en algunas cositas, pero tengo que volver a verlas. Bueno. Pero re bien, Ornella. Se la rebancó. Voy así despacito. Pasos firmes. Sí, Para mí sí. medio un quilombo ese. Yo en cualquier momento cierro la pantalla y me voy. Ahora, Nada, se entendió. te hago una consulta. Vos dijiste que ambas tablas la relación es 1 a 1. Ujú. Ahora, una relación 1 a 1 te obliga a que ambas tablas tengan la misma cantidad de registros. ¿No? O sea, vos podés tener más personas que categorías y asignarle a una persona, a 3 personas la misma categoría. Claro, no, una relación 1 a 1 es simplemente decir, bueno, Un dato. en cliente, solo un tipo de cliente. Ahora, si vos decís, mi cliente puede tener varios tipos distintos, ser un gold, ser un plata al mismo tiempo, entonces esa es lo que acabamos de hacer en la relación entre las tablas no nos sirve, nos falta otra tabla No, más. yo lo que pensaba era, yo tengo, Perdóname, Alfredo, por ya está ahí, abierto el por ahí- formulario, así que pueden firmar. Ahora sí. sí, decimos por todo. ahí digamos, yo tengo, por ahí lo estoy viendo distinto. Yo tengo 100 clientes y tengo 5 tipos de cliente. Si yo tengo 100 clientes y 5 tipos de cliente, va a haber seguramente varios clientes que sean del mismo tipo, Ahí te queda la relación de. Si lo de mirás, 1 a varios. si mirás el dueño de la relación como clientes, ¿sí? Puede ser un muchos a uno. Claro, esa es la duda que yo tenía. Porque no, digamos, el ejemplo clásico de 1 a 1 es en persona y DNI. O sea, ahí tenés 1 a 1 clavado. Bueno, si sos deshonesto, puedes tener una persona con más de un DNI, pero bueno, eso es un tema policial. Ahí, si me dejás, pero meté un bocadito. El tema de 1 a muchos sería en todo caso con el tipo de DNI. O sea, o el DNI vigente, digamos. Podés tener un DNI vigente que sea ejemplar A. Sí, está bien, pero B, lo estamos complicando demasiado. No, Normalmente. No, pero variemos. o sea, Claro. mucha gente puede tener el mismo tipo de DNI. Mucha gente puede tener No ejemplar me A, refiero al mucha tipo, gente me puede refiero tener al ejemplar número. B, mucha gente puede tener libreta cívica. Pero solo puedes tener uno de esos. Acá nos faltan ver cosas como la cardinalidad, chicos. Yo no me quiero, de vuelta, como siempre le digo, Claro. yo no me quiero meter a hacer algo teórico. Imagínense que esto se da en la facultad, Mari, ¿en cuánto? ¿Un cuatrimestre? O anual, depende, como se daba antes. Sí, Entonces no hoy se es puede. cuatrimestral. Cuatrimestral. Es un montón de contenido lo que se ve realmente. Yo estoy tratando de ser práctico y bajando a tierra los conceptos para que ustedes sepan cuando le hablen de una base de datos, cuando le hablen de una relación, de una constraint, de una FK, de una unique, de una consulta, de un join, que nos falta todavía. Es imposible ver todo eso, pero sí es verdad que podemos hacer un ejemplito por ahí más acotado para que vean la cardinalidad de cuándo es el mínimo, ver el mínimo, el máximo para saber cuándo va a ser muchos a uno, 1 a 1, etcétera. Pero Y por ahora.
Y eso que me parece mucho más intuitivo, las bases de datos relacionales. Las no relacionales, esas me parecen un poco más... Una bolsa de gato dijeron la clase pasada. No, por ahí los gatos, siempre están ahí en todo. ¿Cómo dijeron la base de datos? No, la semana pasada, no, el martes dijeron una bolsa de gatos que era la. Sí, lo dije yo, era una al bolsa de revés. gatos. Estuve buscando y después de mucho tiempo todavía no encontré una explicación clara. Si yo tengo dos documentos en una base de datos no relacional, como miércoles lo relaciono. Pero O no, sea, no. hacer una relación uno a uno a varios, aparentemente no existe. Hay que hacer otro tipo. Estás Y ahí pensando mal, Alfredo, porque justamente son no relacionales. O sea, no relacionales, claro. lo que vas a hacer en el mejor de los casos, si querés, es decir, tabla 1, tabla 2, ¿sí? Te digo, por ejemplo, ahora, me pasó un caso. Tenemos un sistema de turnos. Turno, online, cursal, no sé, lo que se te ocurra. Resulta que si desde un tótem se quiere crear un turno, de un motivo determinado de todos los que vas a buscar, no se tiene que visualizar. Pero tiene que habilitar la creación de un turno online, o ahí para hablar on the fly. Entonces, pero tenés que mantener ese turno original. La realidad es que usamos motor no relacional y digo, ¿cómo relaciono este turnito contra este otro turnito? Entras a la base de datos no relacional y decís turno, tipo, o sea, ID el turno original. Vas y le pones la otra que lo generó y esa es tu relación, porque no hay una estructura que te impida, no hay una foreign key, una constraint que te impida hacer eso. Simplemente son dos turnos distintos. En uno le pones un campo que dice ID el turno original o ID el turno relacionado. Y listo, son documentos a los cuales le puedes meter un atributo adicional. ¿Sí? Esa es la versatilidad que tiene la no relacional. Bueno, yo trabajé con no relacional, con el Firebase, y tenía las colecciones. Hice un carrito de compras para una fiambrería de picadas y tal, souvenirs y tablas de picadas, y cada cosa es una colección diferente, y cuando generaba la orden, pues hacía un documento diferente, hacía otra colección donde generaba las órdenes. No hay una relación como tal entre una cosa y las otras. Tal cual. Pero bueno, Carlos. Sí, José, decime. Iba a consultar, viste que hoy te dije lo del, por ejemplo, el nombre del atributo de la tabla con un punto. Yo trabajé con phMyAdmin y a veces las relaciones se sucedían de que vos seleccionabas, digamos, la fila y al ponerle, por ejemplo, el punto ID y lo igualabas con la otra tabla con el punto ID, ya te generaba eso lo que vos hiciste con la constraint. ¿Eso depende del motor? Depende del cliente, de la inteligencia del cliente, para poder Okay. leer la metadata. Y esto que yo les muestro es como sin demasiada ayuda, ¿sí? Porque si vos vas al Workbench, el Workbench te ayuda mucho más a nivel visual. Pero yo quiero que ustedes entiendan la base y después sobre la base hacen lo que quieran. Entonces, yo no era muy fanático de los comandos en mi juventud. Me tuve que hacer amigo de los comandos a medida que fui avanzando, porque hay lugares donde no tenés interfaz gráfica, entonces sí o sí tenés que entender la base. Entonces por eso yo voy un poquito con grafiquito y después tiramos comandos para que se entienda. Y después cuando el IDE te ayuda, mejor todavía, punto, y te aparecen las relaciones y es mucho más fácil. Pero bueno. Claro, era como seleccionar, digamos, el atributo de un objeto, como básicamente por esa relación en Java, tal con punto tanto, igualado al otro, y el MyAdmin te lo permitía. Hacer la misma secuencia que vos, pero en vez de escribir todo el constraint y eso, directamente al poner igualado, tomaba la clave principal con la clave foránea y las vinculaba automáticamente. Siempre con una pequeña sintaxis, obviamente. Exactamente. Sí, el phpMyAdmin, o te lo hace también el de Viewer, o te lo hace el SQL Developer, o te lo hace el Workbench. Eso también te hacen. Heidi no es tan amable así. Tiene otras bondades, es más rápido, más livianito. Y bueno. Ok. Chicos, espero que hayan disfrutado la clase. Llegamos al final. Un corto de grabación, charlamos si quieren 2 minutos más. Nos vemos la semana que viene. Practiquen, ¿sí? Por favor, nada más. Buen fin de semana.